Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días. Pensaba en los días mozos de juventud y cuando ustedes preguntan a algún chico o chica que esté estudiando una carrera, por ejemplo, administración de empresas, y usted, cuando ellos están por su primer o segundo año, usted les pregunta: ¿y qué es lo que querés hacer cuando termines tu carrera? Una respuesta común va a ser: voy a fundar mi propia empresa, ¿verdad? Entonces casi es una respuesta que todos dan. Estudian, pero cuando terminen quieren tener su propia empresa. Anoto algo. Son muy pocas las personas que tienen su propia empresa. La mayoría trabajamos para aquellos que tienen una empresa, pero en un grupo pues puede que haya algunos que lleguen a tener su propia empresa, y no necesariamente tener su propia empresa es el objetivo de la vida. Pero va a pensar ahora que veamos en este capítulo 5, vayan ubicándose en el capítulo 5, ¿verdad? No sé si a Nehemías le preguntaron: ¿qué quieres hacer ahora que estás aquí en esta diáspora? Saliste con tus padres como exilados desde Jerusalén y veniste a parar a Susa, la capital del imperio, y escaló una posición alta, como ya vimos. Era el copero del rey, que no solo era probar la comida y la bebida antes de que la probara, sino tenía funciones administrativas. Era una muy buena posición. Él estaba cómodo, la verdad. Tenía recursos económicos, gente de la cual él estaba a cargo. Había desarrollado habilidades administrativas. Y de pronto, con la visita de su hermano, cuando le llegan las noticias: fíjate vos que la ciudad de nuestros padres está mal, no tiene muro. Ya construyeron el templo y ya se empezó a hacer el sistema de adoración, pero como no tiene muro, ahí la situación está bien difícil. Es así como que usted tenga su casa en algún sector de la ciudad, pero su casa no tiene balcones de hierro, ¿verdad? Usted dice: en cualquier momento se me meten. Por cierto, espero que los que estén en Facebook no lo compartan. Mi casa no tiene balcones, pero como es cerca de un barranco, hice números que pues solo que quieran subir 27 gradas para robarse lo que se quieran robar. Me salía más barato reponer lo que se roban que poner los balcones, así que ahí nos quedamos. Pero así estaba Jerusalén, sin muros a su alrededor. Nehemías capítulo 5, y hoy vamos a ver los versículos 1 al 13. Su servidor escogió estudiar lo que estudié porque tenía la posibilidad de trabajar por mi cuenta. Nunca pensé que fuera a trabajar para una institución. Sin embargo, hubo un día que me ofrecí para dar clases de ad honorem, y por estar ahí paré siendo llamado para hacerme cargo de una unidad académica, tanto de pregrado y después con otra posición de posgrado. Invertí 25 años de mi vida en el posgrado y como 15 en pregrado. Tenía jefes y a la vez gente a mi cargo. Para los que anhelan ser empresarios, les advierto: no es cosa fácil. Y con el pasaje que veremos hoy, veremos a este empresario, que no le llamaban así a Nehemías, pero ya verán las cosas que uno se encuentra en el camino. Preparar este tema me hizo recordar pasadas que viví en esa época, llamémosle de empresario, era de director. Una de las etapas donde pasé orando los salmos fue durante un problema ahí con el equipo de maestros. Estaba en mi sala clamándole al Señor por su apoyo, su acompañamiento, porque era una situación bastante difícil. Es más fácil cuando uno trabaja para alguien. Les pongo una comparación entre ser papá y ser hijo. Cuando uno es hijo, ¿cuál es la preocupación? Le dan a uno casa, comida, le dan la ropa. Lo único que uno tiene que hacer es ser responsable para estudiar, ¿verdad? Ahora, cuando uno es papá,
ahí la tortilla se voltea. Los que son papás, los que se pararon y recibieron su ticket para el resbaladero gigante. Algunos dirán, ay, ¿eso dónde será? Hipódromo del Norte. ¿Y qué es eso? Como solo se mueven por otras zonas. Bueno, pues ser papá, usted está preocupado por sus hijos, de darles habitación, alimento, vestido. ¿Y sabe qué? Yo no le creía al mío cuando una vez me dijo, es que uno nunca se deja de preocupar por sus hijos. Mi padre es grande y yo ya casado con hijos. Ahora que yo ya soy como él, abuelo, hicimos un viaje familiar, 3 hijos y 7 nietos y sus respectivos cónyuges de los hijos, ¿verdad? Y sabe lo que es que voy manejando y todavía voy al tanto del hijo que va en el otro carro, y el otro carro le digo a mi hija, échale un ojito, le digo que iba Pamela conmigo y se voltea a ver, no hombre, en el programa, le digo yo, de amigos, y mirábamos por dónde andaban y todo, y estuvimos donde estuvimos y al tanto. Eso es ser un empresario, es uno al tanto de toda la gente. Si usted quiere eso, perfecto. Dios le puede llamar para que usted sea un empresario, pero veamos. En el contexto de nuestro pasaje de hoy, ¿qué tenemos? El capítulo 4, que vimos en el capítulo 4, pues una situación donde Nehemías dice, órale muchacha, empecemos a construir el muro. Sí, dice la gente y se lanzan, ¿verdad? Y empiezan las amenazas externas. Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y otros más empezaron a amenazarlos de que ustedes no van a poder hacer eso, si se sube una zorra les va a botar las piedras, y donde aquellos siguieron y llegaron como a la mitad, entonces empezaron a amenazarlos, los vamos a ir a atacar cuando ustedes menos se lo esperen, y vino Nehemías y tuvo que tomar acciones. Bueno muchachos, en una mano la lanza, si usted es derecho o zurdo, y con la otra construyendo, y de noche uno cuida y el otro construye, y aún así siguieron pese a la amenaza externa. Pero ¿qué dijeron ahí? Él dijo, el Señor nos va a dar la victoria, en todo momento confiando en el Señor. Así que amenaza externa. Y ahora en este capítulo que vamos a ver, amenaza interna. No solo afuera había problema, sino también adentro. Voy a leerles algo que escribe uno de los editores del comentario bíblico Mundo Hispano. En la obra del Señor hay muchas distracciones, hay muchas actividades que reclaman nuestra atención y aún nuestra acción. Tenemos que mantener nuestra mirada en nuestro objetivo, o mejor dicho, en el objetivo divino. Formemos nuestras estrategias y planes de acción basadas en lo que Dios quiere. No nos desviemos de nuestro propósito, porque nos llevará muy lejos del plan divino. ¿Quiere usted tener una buena vida? Pregúntele a Dios qué quiere de usted y aférrese a lo que Dios le está indicando. No se desvíe, porque van a presentarse situaciones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 15, estamos ahorita en Nehemías capítulo 5, pero en Deuteronomio 15 Dios instruye a Moisés para darle una serie de medidas en caso de que algunos de los miembros del pueblo de Israel pasaran necesidad económica. Y entonces le dice, bueno, si alguien de pronto le ha ido tan mal en su actividad económica que tiene necesidad, ya no tiene recursos y necesita que le presten para reactivar su actividad económica, los que tienen, que le presten. Y les instruyó también que no fueran a cobrarles intereses. Por otro lado dijo, y si la cosa llega a estar tan difícil, existe la posibilidad que incluso puedan dar a sus hijos en una situación de esclavitud de manera temporal para obtener recursos. Claro, eso para nosotros nos parece inaceptable, ¿verdad? Pero en aquellos días era una posibilidad. De hecho, hay un autor de otro comentario bíblico, dice que en aquellos días a veces ser esclavo no era necesariamente tan mal. Podían tener un buen amo y tenían garantizado comida, alimento y vestido. Y a veces ser independiente era vivir con recursos limitados. O sea, solo lo menciona de paso. Ahora, el objetivo de Dios, ahí en Deuteronomio 15 dice, no debe de haber necesitado en medio de ti, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da
por heredad para que tomes posesión de ella. Pero le aclara: solo que escuches de veras la voz del Señor tu Dios para guardar y cumplir todo este mandamiento que yo te mando hoy. El problema era que era condicional. Si sigues y guardas lo que Dios te ha enseñado, dice Dios, yo te voy a proveer los recursos. Pero si no, posiblemente esos recursos podrían escasear. Vamos al pasaje de hoy. Versículo 1, por favor ubíquelo ahí en su Biblia, es Nehemías 5. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Aquí tenemos a Nehemías. Van en el proceso de construcción. Ya lograron pasar las amenazas externas. Tobías, Sanbalat, Gesem, el árabe, los otros fulanos ahí siguieron adelante y van caminando. De pronto brinca por ahí la situación. Hay un gran clamor. Dice que es una situación seria, fue fuerte, un gran clamor. Miren, según los comentaristas dicen, el hecho de que hasta las esposas de los varones participaron, dice, no, aquí la cosa sí está seria, ¿va? Ustedes lo saben, ¿va? Cuando la esposa, ya la vieron, dijo, tranquilo, ¿va? Entonces aquí dice, la cosa estuvo seria. Contra sus hermanos judíos, claro, vamos a encontrar aquí 3 grupos. Los que claman, los cuales a los contra de ellos claman, y Nehemías. Aquí están los que claman, los que tienen una situación que quieren que se resuelva. Aunque no menciona fechas, buen número de estudiosos consideran que era ya cuando estaban más avanzados en la finalización del muro. Imagínense, Nehemías, su tarea era terminar ese muro para proveerle seguridad a la ciudad. Cuando iban caminando, llegando a la mitad, los amenazan desde fuera. Y siguen avanzando y ahora le brinca esta situación, ¿verdad? Hay un grupo de miembros del pueblo que tienen una necesidad o unas necesidades. Esta protesta, vamos a verla en 4 facetas o aspectos diferentes. Si ustedes van al versículo 2, vemos la primera. Hay algunos que dicen aquí, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos grano para comer y vivir. Algunos consideran que estos eran los que eran comerciantes y trabajadores y creen que con la dedicación que le habían dado para construir el muro, pues por ahí se les fue acabando la comida en un momento que no tenían para comer, ¿verdad? Y era gente que no tenía gran cantidad de recursos. El segundo grupo, la segunda situación, vamos a encontrarla en el versículo 3. Otros decían, por causa del hambre hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano. Aquellos no tenían viñas ni propiedades ni nada, los primeros, pero tenían necesidad de comer. Estos segundos tenían propiedades, pero por la necesidad habían tenido que hipotecarlas o empeñarlas, como dice mi versión. ¿Por qué tuvieron que hipotecar o empeñar sus tierras? Pueden haber varias circunstancias. Una, situaciones climáticas. No llueve, pues los cultivos producen menos y entonces no alcanzan ni para comer y luego pues tienen que pedir prestado y después ya ni siquiera pueden pagar lo prestado. Pero no solo lo climático, en aquellos días había problemas. Como ellos eran débiles, estaban repoblando la zona de Jerusalén y de Israel, habían bandas de merodeadores, los nómadas acostumbraban llegar justo cuando estaban cosechando y tenían hechos sus grupos de grano y todo lo demás, y llegaban y robaban la tierra. Entonces dejaban al granjero o le robaban sus animalitos, ¿verdad? Entonces, múltiples razones por las cuales puede haber necesidad, como nos puede pasar hoy día. Hoy día nos puede afectar la vida, nuestra vida económica, de pronto una enfermedad. Y si usted no tiene IS y quiere ir hacia un hospital, ¿verdad? Le va a salir carísimo. Así que piense si consigue un trabajo donde tenga la cobertura del seguro social.
porque por lo menos puede ser atendido, pero también puede perder el trabajo o le pueden cambiar puesto. Un amigo me estaba contando de que en su organización le dijeron a aquel: mira, fíjate que por tales y tal razón te movemos de puesto. Eso no es aquí, porque aquí creo que alegan a él también. Le bajaron de puesto y el sueldo. Entonces usted, si le pasa algo así, le va a afectar económicamente, así como a ellos, también a nosotros. Así que algunos de ellos tuvieron que hipotecar sus tierras. La tercera situación, versículo 4. Otros decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, empeñando nuestras tierras y viñas. Este impuesto era el que le pagaban al imperio persa. No era un impuesto muy grande, pero lo que pasa es que si estaban fastidiados de plata, pues aunque no fuera un gran impuesto, eso sí, había que pagarlo. Y entonces, como no había manera de hacerse el quite, habían tenido que tomar prestado. ¿Usted sabe qué le pasa aquí si usted no paga el IVA en tiempo? Espero que lo sepa, porque a mí me pasó una vez, lo pagué el último día a las 9 de la noche y ¡fum!, se fue. Y luego apareció un mensaje que no se había podido realizar la operación. Así que al día siguiente que me doy cuenta, llamo a mi contador: mira, fíjate que no lo paga. 50% se paga de multa si usted no paga el IVA en fecha. O sea que los impuestos fue la única vez que me pasó, y de ahí nunca más los vuelvo a pagar el último día. Los pago como 5, 6, 7 días antes, ¿verdad? Porque no, pero era un mes que había que pagar buen IVA. Ya se imaginan el gozo del Señor con lo que tuvimos que pagar, ¿verdad? Bueno, así que ellos también tenían que pagar impuestos. La cuarta, en el versículo 5. Y ahora, dicen ellos, a pesar de ser nuestra carne como la de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos, he aquí que nosotros estamos sometiendo a nuestros hijos y nuestras hijas a ser esclavos. Algunas de nuestras hijas han sido sometidas a servidumbre y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y viñas están en poder de ellos. Lo que les hablaba de la esclavitud, se valía, se podía, pero obviamente no podían rescatarlas. Ahora con las niñas, con las damas, había un problema, que si era dada en esclavitud, el que la tenía podía solicitarla como esposa o dársela a uno de sus hijos. Entonces uno de papá, ¿verdad? Eso era algo difícil, era doloroso, pero era de la experiencia que estaban teniendo por acá. Muy bien, así que ahí está Nehemías, y esta situación pues lo agarra en descampado, porque obviamente, como vemos aquí, Nehemías no estaba al tanto de eso que estaba pasando. Así que cuando nosotros vemos cuál es su reacción, ve el versículo 6. Llega toda esta gente y le da todas sus múltiples quejas, y él se da cuenta. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? ¿Quiénes eran sus acreedores? Eran los mismos israelitas, pero los israelitas que tenían plata. Los funcionarios de gobierno de ahí de Jerusalén y gente de la nobleza, esos eran los que le habían prestado a estos. ¿Y qué dice el pasaje acerca de Nehemías? Dice: yo me enojé, en la versión que yo tengo dice así: yo me enojé muchísimo, dice, cuando escuché su clamor y estas palabras. Nehemías no estaba al tanto. Esto lo agarró de pronto. Le produce un gran enojo. La palabra que ahí usan como enojo dice: se encendió. En buen chapín, se le subió el mosh. Y yo sé que los patojos de ahora no saben qué es mosh, a ellos es avena, y menos que hayan cocinado mosh. Pero ustedes saben por qué se usa frase para decir cuando alguien se enoja mucho. Si usted ha cocinado mosh, usted sabe que tiene que estar al tanto, porque en cualquier momento se sube y se rebalsa la estufa y hay que limpiarse. Eso quiere decir: se le subió el mosh. Es que me puse súper molesto y enojado. ¿Qué hizo entonces Nehemías? A ver si las mamás le enseñan a sus hijos y a hijas a cocinar mosh, no solo el que viene ya hecho. Nehemías dice:
lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales diciéndoles: practican la usura, cada uno contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea. Ahora, aquí lo tenemos en un versículo y pareciera como que todo fue así, tum, 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 tum. No, tenemos que entender. Número uno, el pueblo le dice: queremos hablar contigo. ¿Pero qué pasa? Mira, no tenemos que comer porque hemos estado trabajando, no podemos trabajar en lo que hago. Okay. Y ustedes, pues nuestras tierras no teníamos y tuvimos que pedir, y ustedes, yo para pagar impuestos, y yo hasta mis hijos y mis hijas tuve que dar para tener recursos para vivir. Y se le subió aquel, ¿verdad? Entonces, en otra escena, lo medité. Y eso de lo medité le dio tiempo a Nehemías de no tener una reacción hepática, o sea, no reaccionar con el hígado, no salir corriendo, ir a sangolotear a los nobles y poderosos. Tuvo un tiempo, lo medité. La palabra indica que hubo una reflexión en sí mismo. Ok, cualquiera de nosotros puede tener situaciones difíciles, pero no reaccione de inmediato. No es el tema, pero con los hijos, cuando hacen una barbaridad, que usted ya va con el látigo y todo, tranquilo. Cuando esté muy enojado, no discipline a sus hijos, ni siquiera con palabras. Puede ser muy hiriente. Como Nehemías, medite. Y entonces, trabaje cuál va a ser la disciplina. Uno de mis hijos hizo algo y lo tenía que disciplinar, se me subió el mosh y pensé... Pero como teníamos por norma con mi esposa no disciplinar si estábamos enojados, entonces dejamos que bajara. Y en ese proceso, pensando cuál debería ser la disciplina, el Señor me dijo: ¿y vos cuántas veces no me has ofendido? ¿Y yo cómo te he tratado? Me fastidió el Señor, ¿va? Porque ya la disciplina para mi hijo fue así como el Señor me ha tratado a mí. Piénselo. Bueno, evaluó los pros y contras y entonces procedió a encarar a los nobles y oficiales. En este proceso, no lo dice, pero como hemos visto cómo en Nehemías, lo más probable es que oró al Señor. Porque ya lo hemos dicho, tal cosa, oraba. Él oraba. Aquí él no podía hacerlo de otra manera que orando al Señor. Ahora miren, se reúne con los nobles y los oficiales. Y dice ahí que los reprendió. Esa palabra equivale como quien dice: presenté una causa legal contra ellos. Lo que ustedes hicieron estuvo mal. Y entonces dice ahí que los reprendió, presentó cargos legales. Les dijo: practican la usura cada uno contra su hermano. Pero parece ser que a ese nivel, hablando con ellos, la cosa no se solucionó. Por eso es un solo versículo, pero hay mucha información. Y entonces, ¿qué hizo Nehemías? Ya que no querían responder, muy bien, reunámonos en asamblea. Entonces ahora sí ya juntamos a toda la gente y abordó nuevamente el tema. Voy a anotar algo acá. El pasaje habla de usura, depende de la versión que usted tenga. Pero en realidad ellos tenían prohibido, los judíos tenían prohibido prestar plata y cobrar intereses. Lo podían hacer con un extranjero, pero no con uno de su misma nación. Si pidieron usura, estaban violando una indicación del Señor. Otros autores dicen que la palabra, y aquí yo no soy experto en hebreo, entonces uso lo que otros leen, lo que otros se producen, dice: la palabra también puede implicar que lo que era malo, podía ser que estuvieran cobrando intereses, pero podría ser que el otro aspecto de lo malo era que estaban pidiendo en garantía las propiedades. La idea es que sí podían prestar plata, pero no quedarse con las propiedades en garantía. Porque si yo te quito tu terreno y no lo podés sembrar, ¿cómo me vas a pagar? Esa era parte de la dificultad que había, y es donde después de Nehemías vamos a ver que ellos también con sus parientes habían prestado plata. Bueno, Levítico 25. Si tu hermano se empobrece y se debilita económicamente con respecto a ti,
Tú lo ampararás, le dice un judío a otro judío, y vivirá contigo como forastero y advenedizo. No le tomarás usura ni intereses, sino que temerás a tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le prestarás tu dinero con usura, ni le venderás tus víveres con intereses. En Levítico, o sea, había una prohibición. Voy a hacer aquí un paréntesis financiero en medio de esta situación. Hablan algunos de que el manejo del dinero puede ser que haya personas que son concretas. Este es un paréntesis. Y hay otras personas que son abstractas. ¿Había oído usted eso? Mire, un concreto, el que tiene esa mentalidad concreta, este es un billete de 20. El que tiene mentalidad concreta lo capta bien. Si se gasta 5, le quedan 15. Y aquí lo tiene en la billetera. Se gasta otros 10, le quedan 5. El que tiene una mentalidad concreta puede manejar esto, ¿verdad? Ahora, el que tiene una mentalidad concreta no puede manejar esto. Porque no sabe, gastas 10 y luego hasta 15 con una tarjeta y luego 25 y no tiene idea de lo que debe. ¿Me explico? Porque mencionan estos especialistas, no tiene la capacidad de abstracción de tener en mente lo que está gastando con un instrumento como esto. Esto es un instrumento, para bien o para mal, como un cuchillo en la cocina. Le sirve para cocinar o puede pullar a alguien. Entonces, yo no sé aquí si usted tiene mentalidad concreta o abstracta. Lo que dicen ellos es que si usted no tiene esa mentalidad abstracta, usted no debería de usar tarjeta de crédito. Si aquí hay alguno que esté endeudado con tarjeta, es porque usted no tiene esa capacidad abstracta. Usted solo debe manejarse con efectivo o a lo sumo con una tarjeta de débito. Porque si se baja lo que tiene en el banco, no hay más. En cambio, con la de crédito, sube. Vaya, ese es solo el paréntesis para que usted se ubique si es concreto o abstracto. En aquellos días sí cobraban intereses, podrían ir desde un 20% en aquella cultura del imperio persa y culturas alrededor, hasta un 40% anual. En Estados Unidos hoy día la tasa principal es de 4.25% y para hipotecas 6.76%. En Guate la tasa principal interbancaria 14.85, consultado en San Google, ¿verdad? Y si usted hace un hipotecario puede irle al 9. ¿Sabe usted cuánto le cobra una tarjeta? Del 42 al 49% anual. Eso es un platal. Si usted pide 10,000 quetzales a 36 meses, o sea, hizo un gasto de 10,000 y se lo dan, ¿a cuántas bisacuotas lo quiere, verdad? 36, le dan 36 pagos. Le toca cada pago de 278 quetzales cada mes. Pero el primer mes, a una tasa del 4% mensual, 48 anual, le toca pagar 400 quetzales de intereses. Después de 5 meses, usted ha pagado 1,390 quetzales de capital y 1,888.80 de intereses. Si usted no se explica por qué usted paga y nunca baja su deuda, ahí está, usted se metió a un lío espantoso. Cierro el paréntesis. Versículo 8. Y les dije, esto fue Nehemías a los nobles y funcionarios: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles. Vinieron ellos y encontraron un judío que era propiedad de otra cultura y le dijo, mira, te lo compro. Y me lo compró y lo compro para traerlo como libre. Y eso les dice Nehemías. Nosotros hemos estado gastando plata en comprar a nuestros hermanos de otras naciones para traerlos a la libertad. Y resulta que ustedes los están vendiendo y de remate nos toca a nosotros después volverlos a comprar. No, hombre, eso no debería estar pasando, pero era lo que estaba pasando. Y dice, ellos callaron
y no supieron qué responder. ¿Quiénes? Los nobles y los oficiales, los que habían dado plata al pueblo y los tenían en esa situación difícil. Pocas palabras les dijo Nehemías: quede al pelo, nosotros rescatando y ustedes vendiendo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos otra vez que estarlos rescatando. Eso no se vale. Se quedaron con la boca callada. Versículo 9: no está bien lo que hacen, no deben andar en el temor de nuestro Dios, para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas. La Nueva Traducción Viviente nos lo facilita un poco. Entonces insistí, dice Nehemías, es el mismo verso 9: no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Pues ya se imaginan aquellos: pueblo de Dios esto, y vendiendo a sus propios conciudadanos. Entonces, no, hombre, ustedes tienen que andar en el temor del Señor. Jesús enseñó una vez: porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. El pueblo de Dios debe vivir una ética de vida superior a la de la gente que no cree en el Señor. La clave de la conducta agradable a Dios es andar en el temor de Dios. Versículo 10. Vean este líder, cuando ve esta situación, dice: miren, también yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y granos. Renunciemos por favor a esta usura. Quiere mucho valor que un líder en ese momento reconoce que incluso ellos habían tomado acciones. Hay una diferencia. Se considera por el uso de las palabras que Nehemías no cobró intereses. Lo que sí, que tomó en prenda como hipoteca los terrenos. Y ahí es donde dice: paremos de hacer esto. Versículo 11. Por favor, restitúyanles en este día sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y renuncien a la usura, o sea, el porcentaje que habían cobrado, esto que les han demandado, los préstamos con garantía, por el dinero, por el grano, por el vino y por el aceite. La Nueva Traducción Viviente: devuélvanle hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares, sus casas. Además, devuélvanle los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Como dice, devuélvanles, los estudiosos del texto nos dicen: Nehemías no había cobrado intereses. Si no hubiera dicho devolvamos, y es devuélvanles, ¿verdad? O sea, Nehemías sí había dado préstamos con garantía hipotecaria. Y él dice: paremos de esto, devolvámosles sus tierras. Pero a ellos les dicen, y no solo van a devolver sus tierras, sino les van a devolver lo que cobraron de intereses. Entonces hay un cambio completo en la situación que estaban viviendo. El pueblo, y en este caso el pueblo son los oficiales y los nobles, responden: se lo restituiremos y nada demandaremos, haremos como tú dices. Se comprometen. Al principio costó, ahora están diciendo: ok. Y obviamente ahí obró el Señor, ¿verdad? Solo cuando el Señor toca el corazón, uno se doblega. ¿Y qué dicen? Nehemías agrega: entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Quiero anotar algo. No es que llamaron nobles y oficiales, vamos a llamar a los sacerdotes, estos muchachos bien portados, para que hagan el juramento. Vamos a ver más adelante con las próximas predicaciones que hasta los sacerdotes estaban metidos en líos. Uno de ellos era pariente de Tobías, el que los estaba amenazando, y le tenía hasta un su cuarto ahí en el templo. Ok, o sea, no eran unos santos, pero los llama y entonces habla. El liderazgo religioso y el liderazgo sociopolítico se comprometen en asamblea mediante juramento a revertir todo lo que habían hecho malo. Un compromiso formal. Y para cerrar, versículo 13. Nehemías dice: sacudí mi ropa y dije:
Así sacuda Dios de su casa y de su propiedad a todo hombre que no cumpla esta promesa, y así sea sacudido y quede vacío. Y toda la congregación respondió: amén. Así alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esta promesa. Esta acción simbólica de Nehemías fue el equivalente a decir, se sacudió. Algunos dicen que tenía como una especie de bolsas y que cayera lo que había ahí. Y eso quería decir, si ustedes no hacen lo que acaban de jurar y lo que se acaban de comprometer, lo que yo estoy pidiendo es que el Señor les responda en base a su falla. Eso quiere decir pobreza para los que explotaron a los pobres. En pocas palabras, si no cumplen delante del Señor, que el Señor les pague conforme ustedes actúen. El amén fue: aceptamos las consecuencias. Y terminaron alabando al Señor y cumplieron su promesa. ¿Qué nos podemos llevar a casa? Las aplicaciones abundantísimas. Vamos a tratar de tener algunas. En este pasaje hemos visto cómo los problemas económicos entre el pueblo pudieron haber obstaculizado la obra de Dios. En este caso, la construcción del muro. Ahora, para nosotros, ¿estás en una situación de necesidad? ¿Qué vas a hacer para solventar tu necesidad? Aquí no estamos en un pueblo político como nación, donde cualquiera de nosotros los miembros vamos a ir con los líderes de la nación para que nos ayuden. Tenemos que tomar decisiones nosotros mismos. Bueno, quizás usted en una situación que si usted no desayunó hoy y no tiene para almorzar, sí, como iglesia podemos apoyarle en ese sentido. Desde hace años tenemos la guía de que decimos, aquí de hambre no se nos muere alguien. Pero hay otra serie de necesidades que como iglesia no podemos resolver. Entonces usted tiene que pensar cómo va a solventar su situación. ¿Necesita consejo? Con gusto, platiquemos. Pero no podemos resolverle la vida a todos los hermanos. Ahora usted es una persona que tiene recursos. Asegúrese de que no se está aprovechando de aquellos que están bajo su responsabilidad. Si usted es un empresario, a ver si les está pagando por lo menos el salario mínimo, si está inscrito en el IX, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no, usted estaría casi como uno de estos nobles y oficiales, ¿verdad? Haciendo con sus recursos lo que no es correcto. Para moverse financieramente en este mundo, usted tiene dos alternativas. No sé si hay más, usted me cuenta después. Una es usar sus propios fondos. Alternativa B, usar los fondos de otros. Ok, para usar mis propios fondos, ¿qué tengo que hacer? Trabajar y ahorrar. Para usar los fondos de otros, voy a pedir prestado. Y eso tiene un precio. Y ya le hablé de la tasa que usted paga por pedir prestado. A veces la diferencia entre una cosa y otra es esperar. Quiere esto, pero no tengo, no lo compro. Y entonces, ¿qué hago? Me espero. ¿Hasta qué? Hasta que pueda abordarlo con mis recursos propios. El mínimo vital se refiere a la cantidad o nivel mínimo necesario para que algo exista o funcione adecuadamente. El mínimo vital en un hogar, en una persona o familia, es en hacer un presupuesto con el cual usted pueda vivir o su familia adecuadamente. Eso lo conocen. Bueno, un presupuesto es un plan financiero que estima los ingresos y los gastos de una familia durante un periodo. Puede ser al mes o al año. Entonces usted puede identificar áreas donde usted gasta más y puede definir, bueno, ¿cuánto podría ahorrar si no gasto más acá? O bien puede buscar nuevas fuentes de ingreso. Hace algún tiempo una familia pasaba situaciones de escasez económica. Y un día platicando expresan que la cosa estaba tan seria porque no tenían ni para pagar el internet del teléfono. Bueno, si estoy tan mal económicamente, pues no debería de tener ni siquiera un teléfono ni estar pagando internet,
Oye, pero ahí estaban ellos con esa aflicción. Pregunta, ¿tiene usted un presupuesto? Y no importa que sea soltero, aunque todavía vive en casa, ¿verdad? Debería tener un presupuesto. Cuando tenía 20 años, mi papá me dio un cheque de 60 quetzales. Yo estaba en la universidad. Me dijo, esto es más de lo que necesitas. Él me daba 40 al mes para transporte y comida y me dio 60. Y me dijo, vas a aprender a manejar dinero. Si te lo terminas en la primera semana, no hay nada hasta el siguiente mes. Por cierto, dije yo, esto no puede venir de ningún otro lado que no sea el Señor. Y ahí empecé a diezmar de los 60. Pero tuve que hacer mi presupuesto. ¿Saben cómo vivía? 3 semanas en austeridad, gastando lo mínimo necesario. Y la 4ª semana me daba mis gustos, porque ya sabía que ya venía el siguiente. Pero hice un presupuesto. Ahora, usted casado, usted papá, usted mamá, como dijo Neri, si usted no tiene un presupuesto a estas alturas, la cosa está seria. Podemos enseñarle aquí cómo hacerlo. ¿Sabe usted una familia y viendo las revueltas internas? Fue una esposa, estaba como Nehemías, enojadísima, porque llega el esposo que le gustaba la alabanza y todo, y llega con un par de bocinotas de estas. Mira lo que compré, le dice, para la alabanza en la iglesia. Y dice ella, ¿cómo estás gastando eso si tus hijos no tienen zapatos? ¿Verdad? Tenían hoyos en los zapatos. Hay una revolución interna, porque hubo un noble, un oficial que se compró las bocinas y los hijos no tenían para. Eso es ausencia de un presupuesto. ¿Sabe la diferencia entre gasto? Pero eso parece clase de finanzas, ¿verdad? La diferencia entre gasto e inversión. Si no la sabe, está en situación difícil. Hacer un paseo a donde usted quiera y lo que va a gastar, si no lo hace, no se va a morir. Pero resulta que usted hace su paseo y lo paga con tarjeta de crédito. Ese es un gasto. Y se va a quedar pagándolo por abonos. Ahora, una inversión es, por ejemplo, si usted maneja un taxi y usted va a comprar un carro con el cual le genera recursos que le van a ayudar para pagar el préstamo en el banco a una tasa favorable. Esa fue una inversión. Entonces tiene que tener cuidado en las cosas que usted gasta, si son gastos o son inversiones. ¿Por qué usted tiene dificultades económicas? En el viaje que hice con mi familia esta semana pasamos por Patzitzia y le digo a los nietos, aquí en la parte de aquel plano que hay, para los que han viajado por ahí se sembraba maíz y frijol. Se siembra el maíz, crece la caña, lo cultivan y de ahí el frijol crece alrededor de la caña del maíz y en otra época se cultiva, año tras año. Se llama agricultura de subsistencia porque les alcanzaba casi que solo para comer y guardar el maíz para la siguiente siembra. Si usted pasa ahora siembran verduras y ahora le sacan varias cosechas al año, tienen sistemas de riego artificial, ya no dependen de la lluvia y ahora no solo tienen para comer ellos, sino les quedan recursos para hacer más inversiones. ¿Por qué digo? ¿Por qué usted tiene dificultades económicas? Porque si usted se queda como los de Patzitzia, que hay algunos que siguen sembrando maíz y frijol, no cambiaron, van a seguir teniendo las penurias de toda la vida. Pero si usted cambia, si usted se prepara, si usted quiere nuevas habilidades, si usted analiza por qué a veces tiene problemas económicos, reflexiona, si usted pide consejos, si usted lee, si usted cambia, muy posiblemente le va a ir mejor. Y por supuesto, bajo la guía y dirección del Señor. Por último, para los empresarios, de nuevo pregunto, ¿estás siendo justo en tu acción como empresario? ¿O eres un explotador, como dicen usualmente los progresistas, verdad?
Analícese usted, porque todos creo yo, cuando nos vemos en el espejo, nos vemos bonitos. Y de vez en cuando tenemos que preguntarle a alguien más que nos diga cómo me veo. Y será interesante ver la respuesta. Según yo era un profesor nice, cool, ¿verdad? En mi época de posgrados. Tenía una alumna acá con una paciente que era jefe de recursos humanos y como le conocía su carácter le dije, tú has de ser algo yuca, le dije, eso es dura, ¿verdad? Y entonces le digo a mi alumna, ¿cómo soy yo como maestro? Yo esperaba que me iba a decir, lindo, ¿verdad? Se quedó callada. Y la otra que estaba aquí a la par en un lavamanos lavando, le dije, como sé que sos chute, ya vi que estás oyendo, decime cómo soy como maestro. Se quedaron calladas. No, ahora digan la verdad. Es algo yuca, me dijeron. Saben que no era lo que yo pensaba, ¿verdad? Por eso le digo, nos vemos lindos, pero tenemos que preguntar cómo somos. De pronto no somos tan lindos como creemos. Terminemos. Necesitamos la ayuda del Señor para mejorar nuestra vida económica. Tanto si trabajamos o como si tenemos una empresa. Tanto si estamos bien o si estamos en medio de necesidad. Así que vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Pongámonos de pie. Oremos. Padre, hemos visto aquí esta historia de Nehemías con el pueblo, momentos difíciles, una gran tensión para Nehemías, pero vemos cómo él tomó las acciones y reacciones adecuadas. Entendemos que era un hombre que vivía bajo tu temor. También vimos cómo encontró la solución tanto para el pueblo con necesidad como para la otra parte del pueblo que no había actuado bien con sus hermanos. Nosotros podemos estar en situaciones similares. Algunos pasando una necesidad muy fuerte, otros mediana, otros sin ninguna. Pero lo que hacemos esta mañana es acudir a ti para pedir tu guía y tu dirección. Para que tú nos ayudes. Para que podamos vivir, como enseñó aquí Nehemías, bajo el temor tuyo. Buscando vivir nuestras vidas agradándote a ti. Te pedimos por los que tienen necesidad, que tú los guíes para poder encontrar los recursos, para obtener un trabajo, para salir de deudas, para manejar mejor su dinero, de tal manera que no vivan penurias. Y para los que no las viven, que tengan un corazón agradecido, que no por estar bien financieramente se olviden de ti y empiecen a vivir como estos oficiales, no bajo tu temor, sino bajo su propia guía. Y Señor, nos encomendamos entonces en tus manos para ser guiados por ti. En el nombre de Cristo, amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.